aquí en Valle de la Madrid, en México, por la invitación a compartir con ustedes en esta conferencia. Es realmente un gozo poder estar a este tiempo junto a ustedes y hermano Anderson también para compartir algo de la palabra del Señor. Entonces, quisiera, lo que tengo en mente para estas 3 noches es hablar un poco sobre 3 palabras que aparecen en 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 13. Primera carta a los Corintios capítulo 13 y versículo 13. Allí dice: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Quiero que nos ocupemos en estas 3 noches de conversar un poco sobre estas 3 grandes cosas para la vida cristiana. El apóstol Pablo habla aquí de manera contundente, dándonos un gran énfasis del valor que tiene esto para el creyente. En el capítulo 12, el capítulo 14, él va a hablar sobre los dones. Pero aquí él va a hablar de algo que está en una relevancia muy grande. Porque nosotros, él dice, de nada nos serviría utilizar los dones espirituales si no funcionan dentro del amor. Y también nosotros no pudiéramos desarrollar nuestra vida cristiana y hacer un testimonio efectivo si no estamos utilizando permanentemente la fe que el Señor nos ha dado desde el día de la salvación, y también este gran concepto de la esperanza, de lo que Dios mediante hablaremos mañana. Entonces vamos a conversar un poco sobre la fe, la esperanza y el amor. Y realmente cuando estamos pensando en 1 Corintios 13, lo primero que salta a nuestra mente es el amor. Y en verdad es el capítulo por excelencia para tratar este tema sobre el amor. Ahora, hermano y hermana, usted que está aquí hoy escuchando esta plática, una de las cosas que yo quiero recordar en esta intervención es que la fe es algo que Dios mismo ha querido darnos a nosotros para que podamos ser salvos. Porque así empezó nuestra experiencia de relación con el Señor. Nosotros un día fuimos atraídos por el Espíritu Santo a Cristo. Fuimos atraídos a su persona cuando oímos el Evangelio. Y cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, y había otros creyentes que estaban hablándonos del Señor y estaban otros también orando por nosotros, Dios estaba haciendo un trabajo. Y realmente en su misericordia y en su gracia, Dios puso en el corazón tuyo y en el corazón mío una cosa que se llama fe. Y la fe entonces comenzó a tener una inclinación por buscar al Señor. Y entonces el día que fuimos salvos fue el día que entendimos que la fe iba a estar colocada precisamente en el Señor Jesucristo. No era la fe en mí mismo, que no era la fe en un medicamento, que no era la fe en un sistema, que no era la fe incluso en una práctica religiosa, que la fe estaba orientada directamente al Señor Jesucristo. Entonces ahí comenzó nuestra experiencia de salvación. Por gracia fuimos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y quiero animar a alguno acá hoy que, si todavía no es salvo, puede contemplar la obra de la cruz y puede comprender que el amor del Señor desplegado ahí en el Calvario y su sangre derramada va a ser efectivo para el perdón de tus pecados y la vida eterna, por el gran regalo que Dios nos ha dado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y Dios nos da a nosotros esta fe, y nosotros podemos entonces conectarla con el Señor Jesucristo, y en ese momento la persona es salva. Pero esto es una fe que empieza
en una experiencia de vida allí, pero va a continuar diariamente. Un día el sembrador salió a sembrar. El sembrador llevaba su saco con semillas y fue al campo a llevar la semilla. Y cuando él estaba regando la semilla en el campo, como el Señor explicó en la parábola, él va a encontrar diferentes terrenos. Él va a encontrar un terreno, era una finca, la finca tenía sus límites, obviamente. Él había trabajado en la finca para preparar una tierra y mientras preparaba la tierra, él puso en un lugar de la finca, amontonó las piedras que estaban ahí. En otro lugar donde fue sacando la maleza, fue colocando en un lado ahí todas las espinas. Y entonces él va regando la semilla por todo el campo. Pero como él regaba las semillas, parte de la semilla cayó junto al camino, en los linderos de la finca. Otra parte de la semilla cayó en las piedras que estaban ahí. Otra parte cayó entre los espinos y otra parte cayó en la tierra preparada, la tierra buena. Entonces, hay una expresión que quiero resaltar, que cuando la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se robaron la semilla, se la comieron. Esa semilla obviamente no pudo dar efectividad, no pudo crecer, no pudo germinar, porque las aves lo comieron. Y el Señor dijo que esas aves representan Satanás y los demonios. Que una de las cosas que ellos van a hacer es robarse la palabra de Dios del corazón de una persona para que esta persona no se salve. Porque la gran herramienta que el Señor va a utilizar para poner fe en el corazón de una persona es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo dijo. Él dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos procurando es que la buena semilla de la palabra de Dios esté cayendo en la tierra. Y el enemigo, por otro lado, está trabajando para robarse la semilla de la palabra de Dios. Algunas personas, cuando estamos predicando el Evangelio, están luchando con esto, porque el Espíritu Santo está permitiendo que la semilla caiga, el enemigo está robando la semilla. Ahora, cuando la persona ya ha aceptado a Cristo como Salvador y él va a crecer o a desarrollar su vida cristiana, él va a encontrarse que todavía el enemigo va a procurar robar o quitar del corazón del creyente el gozo de su salvación. Va a tratar de que el creyente pierda la efectividad de su fe, de su esperanza y de su amor. Y realmente a nosotros nos toca mirar la gran importancia que tiene esto en la vida del creyente. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo en la carta a los Efesios, y él estaba hablando de la importancia de la unidad, y él estaba haciendo el énfasis en algunas cosas que son básicas y elementales para esto, él dijo, en Efesios capítulo 4 y versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces él dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y él dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y quiero detenerme ahí un momento. Porque el Señor está dejándonos en este texto la gran importancia que fue que un día el Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, antes de ir a la cruz, ese día antes, Él oró al Padre por la unidad de la iglesia. Él dijo que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, la doctrina acá nos está diciendo que nosotros vamos a tratar de preservar esta unidad, que es una realidad perfecta en la iglesia, debe ser una realidad también en la iglesia local. Y el apóstol Pablo está diciendo, debemos ser solícitos en guardar esa unidad. Y él da varias cosas. Él dice, esto es un Señor, porque realmente estamos pensando en un Señor. Él es un Salvador. Él es realmente el que ha provisto para nosotros esta gran verdad.
La primera cosa que él menciona ahí es el cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo cuya cabeza es el Señor. Él menciona ahí un espíritu, porque el Espíritu Santo fue el que logró la unidad de la iglesia. Cuando él descendió en Pentecostés y él logró unir a todos los creyentes en un solo cuerpo. Y desde ahí en adelante la iglesia es una unidad. Pero él menciona también ahí un Señor que es el centro de nuestra reunión, en el cual nos congregamos, en la autoridad con la cual nos congregamos, el tema de nuestro mensaje en el Evangelio. Pero él menciona una fe. Y esta fe, indudablemente, está asociada a todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Entonces, la primera cosa que yo quiero mencionar en este aspecto de la fe es la relación que hay entre la fe y la palabra de Dios. Porque quiero que notemos ahorita dos ejemplos en los evangelios, cuando el Señor alabó una fe grande. Y yo quiero resaltar que la fe del creyente va a ser desarrollada, va a crecer en la medida que estamos involucrados con la palabra de Dios. Realmente es en esa medida. Pablo está diciéndonos acá, esto es algo fundante. Es algo fundamental para que la iglesia va a preservar su unidad en el funcionamiento de la misma. Va a haber una fe. Esta única fe es algo que no tiene variaciones. Es la palabra de Dios en todo su significado interpretativo, en todo lo que concierne a la vida cristiana, a la doctrina de la iglesia local, a la doctrina sobre Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, etc. Todo lo que compete la vida del creyente, la vida de la iglesia y de las iglesias, está en la palabra de Dios, es una unidad. La palabra de Dios tiene unidad. No hay contradicciones en ella. Realmente todas las doctrinas que uno puede analizar en la palabra de Dios encajan como un rompecabezas. Tienen una unidad perfecta. En la medida que nosotros podemos ir creciendo en el conocimiento de la palabra, entonces el creyente va a desarrollar su fe, va a crecer espiritualmente, y como vamos a notar un poco más adelante, esto va a darle solidez a la iglesia local, va a darle solidez a la obra del Señor, va a ser algo fuerte, porque una de las cosas que Satanás va a hacer es atacar la unidad de la iglesia, y para preservarla necesitamos el fundamento de la fe. Un creyente firme en la fe, un creyente grande en la fe, es un creyente que ha crecido en el conocimiento de la palabra del Señor. Quiero que leamos un ejemplo ahí en el Evangelio de Mateo, para que veamos cómo fue que el Señor Jesucristo... Ahora sí. Quiero que veamos un ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Y este es el caso de la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Y capítulo 15 y el versículo 28 dice ahí, uno puede leer todo el texto cuando el Señor llega a Tiro y Sidón, el versículo 21, luego en el versículo 22, y he aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, da voces tras nosotros. Él dijo, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe.
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Una fe grande. Vamos a notar esta importancia. ¿En qué se basa su fe grande? Una mujer gentil, al igual que el centurión del que quiero hacer mención en el capítulo 8. Las dos personas a quien el Señor Jesucristo alabó por una gran fe eran gentiles. Porque ellos tomaron la decisión, el centurión tomó la decisión de creer firmemente a la palabra del Señor. Y esta mujer tomó la decisión de creer firmemente a la persona. Y realmente ahí está un gran valor. Y la única manera de que nosotros vamos a conocer en más detalle a la persona del Señor, lo vamos a obtener en la lectura de la palabra de Dios y lo vamos a tener en el ejercicio personal de la oración. Y esta mujer acá es un gran ejemplo de oración. Porque ella está intercediendo. Es lo primero que encontramos acá. Esta mujer viene al encuentro del Señor y comienza a interceder. Lo hace inteligentemente, lo hace de una manera muy, muy preciosa. Le dice, Señor, le dice, Hijo de David. Le habla de misericordia. Porque una de las cosas que quiero que notemos en esta mujer es que esta mujer realmente es humilde. Una característica de un creyente de fe es humildad. Y esta mujer tiene una humildad increíble. Ella está con una agonía con su hija, pero no ha perdido el control. Cuando está delante del Señor, le adora, le llama por su nombre, reconoce su atributo, su carácter como rey, se postra ante él y le habla de misericordia. Y luego, entonces, ella menciona la gravedad de su hija. Y el Señor no le respondió palabra. Usted sabe, hay por lo menos dos grandes ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres a quienes el Señor no les respondió por mucho tiempo. Y fueron hombres que son mencionados como grandes hombres de fe. Uno fue Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham y pasaron muchos años en que Dios no respondía a su promesa. Y una de las cosas que Dios estaba haciendo en el paso de los años era fortalecer indudablemente la fe de Abraham. ¿Cómo es que usted va a mirar en Génesis 22 un hombre que prácticamente fue un héroe, que demostró hasta el último instante una gran fe, hasta el momento cuando alza el cuchillo para degollar al muchacho? Uno dice, ¡qué hombre de fe! ¿Cómo se fortaleció esa fe? Durante años en que Dios guardó silencio. Y este hombre se hizo fuerte en la fe. Estaba recordando las palabras que dice el apóstol Pablo cuando está hablando en la carta a los romanos, y él menciona en el capítulo 4 y el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ese es un hombre de fe. Y eso llevó tiempo. Se desarrolló, como ocurre con la mujer cananea. El otro caso que estaba pensando fue Moisés. Cuando Moisés salió del palacio para defender a su pueblo, él estaba dando un paso. Pero luego vamos a tener a Moisés 40 años en el desierto, en soledad,
allá junto con Jetro y cuidando las ovejas, y ahí en las periferias del Sinaí. Este hombre está en una experiencia fueron 40 años. 40 años en que Moisés quizá no tuvo una revelación directa de Dios diciendo el plan a seguir. Simplemente fue un tiempo de silencio y de soledad. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba fortaleciendo su fe. Y luego él va a estar frente a la zarza ardiente. Y vamos a mirar un hombre que va a conversar con el Señor. Y los últimos 40 años de la vida de Moisés fueron años donde él pudo poner en acción su fe. La mujer cananea le rogaba al Señor y el Señor guardó silencio. El Señor estaba probando su fe. Estaba permitiendo que la fe de ella saliera. Él estaba realmente trabajando con ella, pero también estaba trabajando con sus discípulos. Realmente esta mujer estaba dando una grande lección. Ella insistió y continuó orando. Obviamente el Señor sabía lo que estaba haciendo, igual como cuando estaba con la situación de Lázaro. Lázaro, el Señor esperó todavía 2 días más. ¿Qué estaba haciendo? Él quería probar y quería fortalecer la fe. Hay momentos donde el Señor está guardando silencio y es tan necesario allí la fe. Una de las cosas que leímos ahí en 1 Corintios 13 es que ahora bien o actual permanece la fe. Nosotros, la única forma de vivir la vida cristiana es por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y es así como entonces esta mujer continúa su diálogo con el Señor. Ella insiste. Y es ahí donde el Señor le dice a ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto era un orden de prioridades que había. Al judío primeramente y también al griego. Esta mujer no tiene ningún inconveniente en la forma de actuar Dios. Simplemente ella está pidiendo misericordia. Mira mi miseria, pasa mi miseria por tu corazón. Misericordia para mí. Ella insiste en oración, insiste en la presencia del Señor. Sí, Señor. Ella no cuestiona. Ella dice, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es ahí donde el Señor dice, oh, mujer. Grande es tu fe. Y dice, hágase contigo como quieres. Qué poder de oración, ¿verdad? Qué efectividad. Pero fue una experiencia muy dura en su vida. Y entonces, el Señor, quiero hermano que valoremos que el Señor, Dios se mueve con la fe de un creyente. Y una de las cosas que está demostrando esta mujer aquí es conociendo más el carácter de Cristo. Para nosotros poder crecer en fe, necesitamos conocer más el carácter del Señor Jesucristo. Esta mujer sabía que quien tenía enfrente era un Señor y era un rey. Y era Dios. Y conforme a ese carácter iba a actuar. Es un Dios misericordioso. Y ella dio evidencia de esto. Hermanos, para nosotros poder desarrollar nuestra fe necesitamos conocer más de Cristo. El otro ejemplo que quiero que veamos es Mateo 8. Y es el caso del centurión. Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le promete y le dice, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno
de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Cuando el Señor escuchó esto, se maravilló y dijo, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿En qué estaba la gran fe? La gran fe estaba en la palabra, que él había tomado la decisión de creer. Hay una relación directa entre la palabra de Dios y la fe del creyente. Y este hombre está diciendo, Señor, solamente di la palabra. Hermano, mira, todo el tiempo que usted pueda invertir con la palabra de Dios es algo que va a redundar en el desarrollo de tu fe. Todo el tiempo que nosotros podamos pasar escudriñando la palabra de Dios es un tiempo que Dios va a utilizar para el desarrollo de nuestra fe. Una gran fe es conocer la palabra de Dios en un conocimiento práctico en la vida, en un conocimiento aplicativo, donde este hombre en la crisis, él va a decir, Señor, solamente di la palabra. Di la palabra. Eso es realmente impresionante. Ayer estábamos deleitándonos con el estudio de la doctrina de los ángeles. Y una de las cosas que estábamos pensando anoche es el día cuando un ángel se presentó al Señor en el Getsemaní para fortalecerle. ¿Qué le dijo? No sabemos. Pero los ángeles siempre traen una palabra. Alguna palabra directa del Padre. De manera presencial, un ángel lo entregó al Señor. Un día el apóstol Pablo en un naufragio estaba y recibió una palabra. Una palabra. La palabra de Dios. La palabra a su tiempo. Cuán buena es. Ahora, quiero que veamos también una cosa más, y es la relación que hay entre la fe y la persona del Señor Jesucristo. Vamos a leer un versículo en el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 8. Y el versículo el 25. Esta es la ocasión cuando el Señor durmió en la barca. Dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Quiero esta noche, hermanos, hacerte una pregunta. ¿Dónde está puesta tu fe ahora? Porque a veces nos ocurre como le ocurrió a Pedro también. Pedro, el Señor lo invitó a bajarse de la barca y caminar a él. Él le había dicho, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo, ven. Y entonces Pedro baja de la barca y camina hacia él. Pero cuando Pedro mira la tormenta y mira las olas y el viento, comenzó a hundirse. Y ahí hay una lección. Quitar la mirada del lugar donde tiene que estar. Entonces, una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña en la carta a los Hebreos, vamos a leer ahí un versículo en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La fe necesita un punto donde ponerla. No es poner la fe en las cosas. A veces Dios nos quita cosas para que reflexionemos si será que hemos tenido nuestra fe puesta en las cosas. A veces Dios nos deja pasar por momentos difíciles. A veces Dios nos deja pasar por tiempos de escasez. Porque puede ser que tenemos nuestra confianza puesta en las cosas. Estamos pidiéndole a Dios, a quien está en lo invisible, que nos dé cosas. Porque nos sentimos seguros con muchas cosas. Pero a veces Dios no nos da cosas materiales. Porque Dios quiere que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él fue el que puso esto en nuestros corazones. Él fue el que nos conectó con Él para nuestra salvación y para nuestra vivificación y para nuestra vida y para nuestra fructificación. Y toda nuestra vida depende de nuestra conexión con Él. El Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, a veces, cuando estamos en la vida, nos distraemos y comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Y comenzaron los discípulos a mirar la gran tormenta. Y comenzaron a mirar que el agua se metía en el barco. Y pensaban que se iban a hundir. Y le dicen al Señor, Señor, nos morimos. El Señor había dicho, vamos a pasar al otro lado. Él lo había prometido. Pero el Señor, después que Él calma la tormenta, Él se dirige a ellos en un ambiente de quietud. Y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Esa pregunta, ¿dónde? Hermano, la fe tiene una relación directa con la persona del Señor Jesucristo. Hay que poner nuestros ojos allí. Cuando en Lucas 8 está Jairo. Y quiero que recordemos un poquito a Jairo. Jairo es otro que llega al Señor con una terrible angustia. Su hija de 12 años está grave. Y llega él al Señor. Pero el Señor no actuó conforme al tiempo que Jairo quería. Obviamente, Jairo quería llevar al Señor lo antes posible a su casa. Y el Señor iba. Y fue. Pero no fue en el tiempo urgente que Jairo quería, porque como sabemos en el relato se detiene para tratar con el caso de la mujer del flujo de sangre. Entonces, mientras eso ocurre, la hija de Jairo se murió. Y alguien le trae la trágica noticia a Jairo y le va a decir a Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y fíjense lo que dice el versículo 50 de Lucas 8. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Porque en este momento yo puedo imaginarme a Jairo viéndole la cara a las personas que le trajeron la noticia. Eso fue un balde de agua fría. Se desvaneció todo dentro de Jairo. Pero el Señor, poniendo su mano en los hombros de Jairo, Jairo, pon tu mirada nuevamente en mí. No pongas tu mirada en la muerte. No pongas tu mirada en las circunstancias difíciles de esta terrible noticia. Pon tu mirada en mí. No temas. Solamente cree. Ese es el gran secreto de la fe. La mirada en el lugar correcto. Y quiero terminar con una cosa más, y es la fe y la protección que ella nos da. Y vamos a mirar en el libro de Efesios, carta a los Efesios,
el capítulo 6 y el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces aquí está el creyente con su vestimenta. Él está bien protegido. Dios ha provisto todo. Pero le ha dado también un gran escudo. Porque cuando él sale a la batalla, él tiene un enemigo. Ese enemigo tiene dardos. Y el dardo tiene fuego. Eso era un dardo que lo lanzaban y donde él caía, él iba a encender el fuego. Se lanzaba a la distancia, una flecha, una lanza o un dardo manual pequeño, pero llevaba el componente del fuego. Y el Señor está diciendo, necesitas un escudo contra eso. Y ese escudo grande, que no solamente detiene el dardo, sino que no deja que arda en tu cabeza, no deja que arda en tu cuerpo, ni que arda en tu familia o en donde tú estás. Ese escudo que detiene el dardo y apaga el fuego se llama la fe. El escudo, toma el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe, hermano? Satanás trabaja muchas veces a la distancia. Una palabra, una de sus venenos, una de sus artimañas pueden venir y caer en la mente de un creyente. Y eso puede comenzar a dañar y a dañar. El diablo va a querer dañar más en el pueblo de Dios. Como estábamos notando en capítulo 4, puede querer dañar la unidad de la iglesia. Quiero que veamos un versículo más en la primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En primera de Juan hay unos anticristos que se metieron en la iglesia. Son anticristos porque están atacando la unidad del cuerpo de Cristo. Querían dañar la congregación. Y la palabra nos enseña que estas personas, dice Juan aquí en capítulo 2 de primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sabe qué preservó a estos creyentes? Porque esos anticristos eran personas sumamente inteligentes. Eran personas que habían distorsionado la doctrina y estaban dañando con sus dardos de fuego. Y lo que preservó a estos creyentes fue la base sólida de su fe. Sabían en quién habían creído. Y el apóstol Juan los está animando a poner su mirada en el Señor, a poner su mirada en la palabra de Dios, donde tenían todo el contenido. Y él dice, y han obtenido la victoria. ¿Y sabes cómo es que han vencido? La victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Hermanos, es un gran recurso y una gran bendición que el Señor nos ha dado y que hoy tenemos y que, como hemos leído al principio, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El Señor bendiga su palabra. Gracias.
Muy buenas noches, mi cariño y mi respeto a los hermanos allí en la Asamblea en el Valle de la Madrid, en Chihuahua, recordando con mucho cariño a cada uno